Jesús en Génesis, ciertamente. Hoy en nuestro estudio bíblico vamos a estar viendo cómo Jesús es revelado desde el libro de Génesis. Bienvenido al estudio bíblico de la Iglesia Evangelio de Amor. Dios le bendiga y bienvenido al estudio bíblico de la Iglesia Evangelio de Amor. Estamos contentos de poder estar conectados con cada uno de ustedes. Yo soy el pastor Justin Colón y en esta noche vamos a estar estudiando quién es Jesús. Estamos viendo Jesús en las Escrituras. La semana pasada estuvimos dando una introducción, ¿verdad?, en la importancia de conocer a Jesús, entendiendo que Jesús es lo más importante y conocer a Jesús, hermano y hermana, es lo más importante para nosotros como seres humanos. Y estamos explorando esa pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Esa pregunta, estuvimos viéndola la semana pasada, introducimos un poquito esa pregunta y comenzamos a contestarlo, ¿verdad? Y estuvimos viendo que el conocer a Jesús, entender quién es Jesús, nos da consuelo, nos da fortaleza. Y estuvimos también viendo que Jesús fue revelado no solamente desde el Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo Testamento. Amén. Hoy vamos a estar viendo que Jesús es aquel que prometió, que Dios prometió vencería a Satanás y que revertiría la maldición que Satanás y el pecado había traído sobre la humanidad. Amén. Lamentablemente, hermano y hermana, el pecado trajo consigo una serie de efectos nocivos que han destruido la humanidad, que han destruido la creación misma, han creado alienación entre el ser humano y Dios, entre nosotros mismos, y enemistad. Amén. Y Jesús es aquel que Dios prometió desde el mismo libro de Génesis que vencería a Satanás y que revertiría los efectos y las consecuencias que el pecado había traído sobre la humanidad. Amén. Así que vamos a estar viendo eso. Jesucristo mismo nos dijo que debíamos escudriñar las Escrituras. Amén. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras? Porque en ellas encontramos palabra de Dios que transforma. En ellas encontramos palabra de Dios que renueva. En ellas encontramos palabra de Dios que hace nueva todas las cosas. Y en ella encontramos Jesús. El Nuevo Testamento, hermano y hermana, es la mejor manera de conocer a Jesús. Amén. Son los escritos más tempranos para conocer a Jesús. Sin embargo, Jesucristo mismo nos dijo que todas las Escrituras testifican a Él. Por eso Jesucristo dijo que ellas son las que dan testimonio de mí. En otro encuentro que tuvo Jesucristo con sus discípulos, ¿verdad?, en los caminantes a Emaús, vemos cómo Él dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él se decía. Les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él se decía. Ahí estamos viendo, hermano y hermana, que Jesucristo mismo nos dejó saber que todas las Escrituras dan testimonio de Él, de quién es Él. Todas las Escrituras dan testimonio de Él y debemos ir desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y vamos a encontrar a Jesús. Amén. El propósito de Dios en Jesús no fue un accidente. El propósito de Jesús comenzó desde antes de la fundación del mundo. Mira cómo dice la palabra del Señor en Efesios 1. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Estamos viendo ahí que el propósito de Dios
en Jesucristo comenzó desde antes de la fundación del mundo. El propósito de Dios en Jesús comenzó antes. Jesús, su identidad, su misión, su proyecto de salvación es parte del plan de Dios desde antes de la creación. Jesús no es un plan B. Mira cómo dice, según nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo. El plan de Dios desde antes de la fundación del mundo es recoger a su pueblo en la persona de Jesucristo. Jesús no es un accidente. Y si Jesús es el propósito de Dios desde el principio, amén, entonces debemos encontrar a Jesús revelado, no solamente desde el Nuevo Testamento, lo vamos a ver revelado desde el Antiguo Testamento, incluso pudiéramos decir desde la misma creación. La historia del proyecto de salvación de la humanidad no comienza en el Nuevo Testamento, el Evangelio, sino que comienza en el mismo libro de Génesis. Ahora, quizá usted me dice, Jesús en Génesis. ¿Cómo que Jesús en Génesis? ¿Cómo que vamos a encontrar a Jesús en Génesis? Hermano y hermana, podemos ver a Jesús en Génesis de dos formas. Amén. Podemos entender que Jesús está presente en toda la creación. Dice la palabra que todo lo que fue creado por medio de Jesús. Así que de una forma u otra Jesús está presente en la misma creación. Es inspirado en esa verdad que Juan, cuando comienza a narrarnos, el Evangelio de Juan, cuando comienza a narrarnos sobre quién es Jesús, mira cómo comienza. En el principio ya existía el verbo, o sea que Jesús no es como que creación de Dios, sino que Él es Dios y Él existía en el principio. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Así que ahí estamos viendo que desde el principio en la creación, Jesús y Cristo está presente. Una forma que lo podemos ir entendiendo es que cuando usted lee el libro de Génesis, usted va a ver que Dios crea por medio de su palabra. Y Dios dijo y se hizo la luz, ¿verdad? Y Jesús nos aclara que esa palabra, ese verbo es Jesús. Jesús es la palabra por medio de quien todo lo que existe, todo lo que Dios creó, entró en existencia. Amén. Mira cómo dice el apóstol Pablo en Colosenses. Vamos a leer ahí en Colosenses 1. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Amén. En Él subsisten todas las cosas. Ahí estamos viendo que es por medio de Él que todo lo que fue creado, es por medio de la palabra, y Jesús es el verbo. De esta manera es una manera que podemos entender a Jesús presente desde el libro de Génesis en la creación. Amén. Pero también hoy quiero señalar cómo Jesús fue profetizado. Que en el libro de Génesis Jesús fue profetizado. Amén. Y vamos a ver a Jesús presente en Génesis. Especialmente vamos a centrarnos en el capítulo 3 de Génesis. El capítulo 3, hermano y hermana, de Génesis, Génesis 3, nos va narrando, lamentablemente, la caída del ser humano, ¿verdad? Nos va narrando la caída de Adán y Eva en el pecado. Amén. Y vamos a ver que Dios bendice a Adán y Eva, les da trabajo, ¿verdad? Les da que hacer, les da para que ellos cuiden a la creación, para que ellos cuiden, nombren, que ellos sean los mayordomos, que ellos sean los representantes de quién es Dios en la tierra. Amén. Así que Él le ha dado una encomienda, Él le ha dado identidad, Él ha bendecido a Adán y Eva. Sin embargo, vemos en ese capítulo 3 de Génesis la aparición de la serpiente. Amén. En el versículo 1 dice, pero la serpiente era más astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Así que en Génesis 3 comenzamos con, ¿verdad? Vemos ahí la aparición de esta serpiente. No se nos explica
quién es, no nos explica de dónde es, simplemente es una serpiente que es astuta y vamos a ver ahora que es una serpiente que habla, ¿verdad? Es una serpiente que empieza a conversar con Adán y Eva. Y lo primero que hace la serpiente es poner en duda quién es Dios y el carácter de Dios. Mira cómo dice el versículo 1. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, él empieza a cuestionar a Adán y Eva. Y nosotros que sabemos la historia, sabemos, hermano y hermana, que Dios no le había dicho que no podían comer de cualquier árbol, ¿verdad? Del árbol, de todo árbol, sino que le había dicho que podían comer de todo, mas no podían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Que de ese árbol era la cual no podían comer. Amén. Así que vamos a ver que Eva le aclara, ¿verdad? A la serpiente. Yo no sé por qué Eva está hablando con la serpiente, pero Eva le aclara a la serpiente y le deja saber, no es que no podemos comer de cualquier árbol, sino que no podemos comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comemos del árbol del conocimiento del bien y del mal, vamos a morir. Y mira cómo responde la serpiente. Dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, sabiendo el bien y mal. Así que ahí podemos ver, hermano y hermana, cómo la serpiente pone en duda y lleva y pretende llevar a Adán y Eva, al hombre y a la mujer, a dudar de la palabra de Dios, a dudar de la bondad de Dios, a dudar de la fidelidad de Dios. Y lamentablemente, ¿qué vemos? Vemos que Adán y Eva, ¿verdad?, caen, fallan, traicionan la confianza que Dios le había dado. Y en vez de confiar en la palabra de Dios, confían en la palabra de esta serpiente que le está hablando. Y dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió, así como a ella. Ahí vemos que lamentablemente, ¿verdad?, el hombre y la mujer se dejan llevar por su ambición, se dejan llevar por el deseo de ser igual a Dios y comen y desobedecen a Dios. Y yo he tenido estudiantes que me preguntan en ocasiones, Mister, ¿qué de malo tenía la fruta? ¿Verdad? ¿Por qué Dios le dijo, ¿verdad?, a Adán y Eva que no comieran de ese árbol? ¿Qué es lo que había dentro de esa fruta que le dijo que no debían comer? Y la verdad, hermano y hermana, es que pues, no podemos conocer exactamente qué fruta era o qué tenía la fruta en su composición, ¿verdad?, molecular de la fruta. No podemos saberlo ni de qué árbol era. Pero me parece que nos perdemos si nos envolvemos, ¿verdad?, en ese tipo de preguntas de qué tipo de fruta era y qué de malo tenía esa fruta. Porque toda relación tiene un elemento de confianza. Toda relación. Relación de amigos, relación de matrimonio, relación de padre e hijo. Toda relación tiene un elemento de confianza donde para que esa relación pueda funcionar se tiene que confiar el uno en el otro, ¿verdad? Y toda relación tiene sus límites, ¿verdad? Hay unos límites en la relación de varón y mujer. Debemos respetarnos y debemos tratarnos con respeto. Hay una relación, hay unos límites en la relación de hermanos, ¿verdad? Tienen que respetarse. Hay unos límites en la relación de maestro y estudiante. Hay unos límites en la relación de compañeros de trabajo. Y esos límites hay que respetarlos. Y en cierto sentido, hermano y hermana, Dios le está poniendo límites a Adán y Eva. Le está diciendo, yo soy tu Dios, ustedes son mi creación, pero ustedes son diferentes, ustedes son especiales porque yo lo estoy haciendo imagen y semejanza, pero hay unos límites en esa relación que le estoy pidiendo que respeten esos límites. O sea, él le advirtió, no coman de ese árbol y está estableciendo esos límites porque toda relación saludable tiene esos límites y Dios estableció esos límites. Y cuando Adán y Eva comen del árbol, están traicionando esos límites, están traicionando la confianza que Dios había puesto en ellos. Amén. Así que el pecado no está en la composición molecular de la fruta, el pecado está en la traición de la confianza de Dios. Y otra forma que podemos ir entendiéndolo es que cuando Dios estableció esos límites, a la misma vez le está dando a Adán y Eva agencia. ¿Cómo que agencia? Voluntad. Le está diciendo, quiero que ustedes hagan esto y quiero que ustedes tomen la decisión y le voy a dar a usted la libertad de tomar esa decisión. Mira eso.
Dios no trató a Adán y Eva como robot, ni lo trató como niño. Ahí estaba el árbol. Él podía decir, pero ¿y por qué Dios permitió que él hiciera eso? Pero ¿y por qué no Dios quitó eso? ¿Por qué Dios no impidió que ellos llegaran? ¿Verdad? Dios no los trató como bebé, que en ocasiones cuando usted tiene bebés en la casa, usted lo va cubriendo, preparando la casa para que el niño no pueda acercarse a cosas que le pueden hacer daño. No, Dios los trató como adultos y le dijo, ustedes le voy a dar la libertad hasta de tomar su decisión. Dios no solamente le dio facultad de raciocinio al ser humano, Dios no solamente le dio dignidad inviolable al ser humano al crearlo y su imagen y semejanza. Dios le dio agencia, voluntad, libre albedrío, porque le dijo, ustedes tienen de todo para comer, pero les voy a pedir que no coman de esto. Y cuando Dios le dijo, no coman de esto, le está dando a ellos la libertad de ellos tomar su propia decisión. Mira cuán grande y bueno es Dios, que Dios siendo soberano y bueno, nos dio a nosotros la libertad de nosotros escoger. Y el pecado, hermano y hermana, de comer de la fruta es que ellos tomaron su agencia, su capacidad de tomar decisiones y lo hicieron a mal. El pecado de comer de la fruta, hermano y hermana, no es por la composición molecular de la fruta, sino en la traición de la confianza en Dios, en el deseo de ser igual a Dios. El pecado está en el violentar esa relación sagrada con Dios. Y el pecado está en no respetar esos límites que debían ellos respetar en su relación con su Creador. El pecado está en utilizar su libre albedrío para traicionar y hacer daño. Así que hay consecuencias que surgen y hay maldición. Inmediatamente hay consecuencias negativas cuando uno traiciona la confianza que alguien que te ama te da. Hay consecuencias, esa relación se afecta. ¿Sí? Así que cuando Adán y Eva traicionan la confianza de Dios al desobedecerle y comer cuando Dios específicamente le pidió que no comieran, hay unas consecuencias negativas y vamos a ver que ellos experimenten esas consecuencias negativas de manera inmediata. Mira cómo dice el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. Y yo no he llegado a las maldiciones ¿verdad? Explícitas, pero ya aquí vemos cómo se va afectando la relación con Dios, se quiebra esa intimidad que ellos tenían con Dios. Ellos se quiebran y se escondieron, sintieron vergüenza, sintieron temor, algo que no habían sentido. O sea, Adán y Eva no habían sentido vergüenza, Adán y Eva no habían sentido temor, no tenían por qué sentir miedo y ellos en ese momento lo sintieron. Así que inmediatamente estamos viendo las consecuencias nefastas del acto de Adán y Eva. Mira cómo dice el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ahí vemos que como consecuencia del pecado, el ser humano se siente vulnerable, de ese aspecto de desnudez, siente vergüenza, culpabilidad, se siente vulnerable. El ser humano estaba desnudo antes de haber comido del árbol, sin embargo no se sentía vulnerable porque tenía esa confianza y esa seguridad de que Dios, ¿verdad?, estaba presente, cuidando, sosteniendo. Pero cuando traicionan a Dios, ahora el ser humano se encuentra solo. Cuando nosotros traicionamos a Dios nos encontramos solos y nos sentimos con miedo y temor, porque sabemos en ese momento en que traicionamos a Dios que nos estamos alejando de aquello que nos protege, y por eso sintió miedo. Y vamos a ver otra de las consecuencias, ¿verdad?, del pecado. El hombre respondió, y cuando Dios le cuestiona, le responde y culpa a la mujer. Así que una de las primeras cosas que vamos a ver ahora es que empieza esa ¿verdad?, lamentablemente ese sentimiento de culpabilidad y esa enemistad entre hombre y mujer. Y el hombre respondió, en versículo 12, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, ahí estamos viendo que en vez de Adán asumir responsabilidad por sus actos, ahí estamos viendo que Adán culpa a la mujer, ¿verdad? Y lamentablemente hoy día somos demasiado muy testigos de cómo a causa del pecado, la relación de hombre y mujer, en vez de nosotros colaborar y vernos como ayuda idónea, mutua, lamentablemente vemos demasiado mucho culpándose, marido contra mujer, mujer contra marido, y violencia. Eso es a raíz del pecado, ¿verdad? Así que ya estamos viendo las consecuencias nefastas que trae cuando traicionamos la confianza con Dios. Y Dios entonces continúa, ¿verdad? Lo primero que hace Dios es hablar a la serpiente y, ¿verdad?, y trae, ¿verdad?, y le narra a la serpiente
las consecuencias, la maldición que acarrea ahora y que va a sufrir la serpiente por lo que ha hecho. Y dice, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y dice el texto, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Amén. Y ahí es que me quiero, ¿verdad?, centrar en este estudio bíblico de esta noche. Aquí nosotros estamos viendo cómo se describe esa relación antagónica entre el ser humano, ¿verdad?, y la serpiente, ¿verdad? A causa del pecado, hay ahora una relación antagónica entre la misma humanidad, hombre y mujer. Hay una relación antagónica entre el ser humano y la creación. Y hay una relación antagónica, ¿verdad?, entre el ser humano y la serpiente. Y por eso, hermano y hermano, no debemos sorprendernos cuando decimos, óigame, que a veces duro y difícil es la vida, sí. Dios no hizo la vida así duro y difícil. Sin embargo, lamentablemente, a causa del pecado, la vida es una brega, ¿verdad? Para aquellos que quizás no están en Puerto Rico y están viendo este estudio bíblico, la vida es una brega, ¿verdad? Y aquí lo estamos viendo. ¿Por qué es una brega? Porque hemos traicionado la confianza de Dios, hemos querido hacer las cosas como nos da la gana. Yo hago lo que me da la gana, es el título de un disco de un cantante muy famoso, y por querer hacer lo que nos da la gana, tenemos toda esta, ¿verdad? Acarreamos todas estas situaciones nefastas y negativas. Pero quiero centrarme en lo que describe en el versículo 15. Lo que describe el versículo 15 dice, y pondré enemistad a causa del pecado, hablando a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. O sea, aquí que nosotros estamos viendo cómo, ¿verdad?, la Biblia va describiendo que ahora va a haber enemistad entre la serpiente y, ¿verdad?, y la humanidad. Va a haber enemistad entre el fruto de la mujer, simiente de la mujer, y el fruto de la serpiente, ¿verdad? Y en esa relación antagónica dice que la serpiente, ¿verdad?, herirá a la simiente de la mujer en el calcañar, pero que la simiente de la mujer le herirá en la cabeza. Amén. Dice, esta te herirá. Léenlo ahí. Mira, vamos a leerlo ahí. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Amén. Y esto es importante, hermano y hermana. Cuando dice que tú le herirás en el calcañar, es como en el pie, ¿verdad? En el talón, ¿verdad? Está diciendo, tu serpiente va a herir a la simiente de la mujer en su talón, pero la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza, ¿verdad? Y esto no debemos tomarlo como que literalmente le va a dar, disculpa, le va a dar en la cabeza, sino que debemos tomarlo como que cuando dice te va a herir en la cabeza, dice te va a destruir, va a traer tu destrucción. Está diciendo que el ataque, ¿verdad?, de la serpiente y la simiente de la mujer va a traer una herida en la cabeza de la serpiente de tal manera que va a traer el fin de la serpiente. Pero que la serpiente va a herir a la mujer, a la simiente de la mujer en el calcañar, ¿verdad? Que la simiente de la mujer va a sufrir un ataque, pero que la simiente de la mujer va a destruir a la serpiente. Cuando dice que te herirá en la cabeza. Y yo quiero, ¿verdad?, centrarnos en esa pregunta, ¿verdad? ¿Quién es aquel nacido de la mujer que sobreviviría al ataque de la serpiente y que lo destruiría? ¿Quién es aquel nacido de mujer que sobreviviría el ataque de la serpiente, pero que traería la destrucción a la serpiente? ¿Quién es aquel que va a traer el fin, destrucción? Dice que va a venir uno simiente de la mujer, o sea que es un ser humano que va a nacer de mujer. Y ese ser humano que va a nacer de mujer va a ser herido por la serpiente en su calcañar, pero que aunque es herido en la pierna, en su calcañar por la serpiente, ese ser humano que va a nacer de mujer va a traer el fin, va a traer el fin a la serpiente. ¿Quién es aquel que haría
eso. Y ahí, hermano y hermana, es que nosotros llegamos a Jesús. Ahí es que nosotros entonces decimos que este versículo 15 de 3 y capítulo 3, versículo 15 de Génesis, es el protoevangelio, ¿verdad? Las buenas noticias en su inicio. Dios le está dejando saber a todo el que lee esto: hay enemistad, hay destrucción, hay una relación antagónica, hay consecuencias negativas por el pecado, pero ese no es el fin. Aunque la serpiente engañó a la mujer, aunque la serpiente ha causado todo este mal, esa serpiente llegará a su fin, y llegará a su fin por simiente de mujer. Ese serpiente llegará a fin por la obra de una simiente de mujer que será herido. Va a venir uno nacido de mujer que será herido, pero aunque es herido por la serpiente, ese nacido de mujer va a traer fin a la serpiente, va a traer fin a Satanás, va a traer fin a las consecuencias nefastas que ha ocurrido aquí. ¿Y quién es aquel que va a revertir la maldición que ocurre en Génesis 3? ¿Quién es aquel que va a destruir y traer destrucción a Satanás? ¿Quién es aquel nacido de mujer que haría esto? Ahí, hermano y hermana, es que llegamos a Jesús. Jesús es nuestro vencedor. Jesús, hermano y hermana, es aquel que derrotó a Satanás. Satanás nos tenía a nosotros esclavizados por el poder del pecado. Pero Jesús es enviado para derrotar a Satanás. Y al derrotar a Satanás, Jesús es enviado para liberarnos a nosotros de la maldición del pecado y de la serpiente. Amén. Mira cómo dice aquí Jesús. El problema del ser humano no es meramente una deuda con Dios por su pecado, sino el problema del ser humano es que estamos nosotros esclavizados, oprimidos y esclavizados por el pecado, y estamos en esclavitud al pecado. Estamos en esclavitud a Satanás por el pecado. Pero que Jesús es aquel que por medio de él, por medio de la vida perfecta de Jesús, por medio de su vida justa, por medio de su muerte, por medio de su resurrección, Jesús es el que enfrenta al enemigo, el diablo lo vence, y Jesús es aquel que libera a la humanidad de la opresión que fue resultado del pecado. Jesús, hermano y hermana, es la esperanza de la humanidad, hermano y hermana, y es aquel que trae libertad al ser humano. Mira, hermano y hermana, como lo dice el libro de Colosenses 2, dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz, hermano y hermana, es ese momento donde Jesús es herido en el calcañar. Jesús es herido en la cruz. Sin embargo, por medio de la cruz, Jesús destruye a Satanás, y Jesús destruye a todo aquello que es contrario a la humanidad, hermano y hermana. Mira cómo dice, lo voy a repetir: que aunque estábamos muertos en pecado, estábamos muertos en nuestra carne, juntamente con él, Jesucristo en la cruz del Calvario anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Él la quitó de en medio de nosotros, él la clavó en la cruz, él despojó a los principados y a los potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús, hermano y hermana, es aquel que por medio de su herida en el calcañar, por medio de su herida en la cruz, es el que vence a Satanás y lo destruye por medio de su amor y su sacrificio, por medio de su vida perfecta. Mira cómo dice, hermano y hermana, el libro de Hebreo, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Está diciendo, nosotros, el ser humano, ¿verdad?, estamos en carne y sangre. Jesucristo entonces se volvió carne y sangre. Él es simiente de la mujer. Para destruir, ¿para qué Jesucristo se hizo ser humano? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Esto es palabra de Dios, hermano y hermana. Mira qué lindo eso. Él es aquel que participó de carne y sangre para destruir
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. O sea, el enemigo hiera a Jesús. Jesucristo muere en la cruz, sin embargo, por medio de la muerte de Jesús pone fin a la muerte. Jesús destruye la obra de Satanás. Incluso el autor de Hebreo específicamente habla, dice, esto es el diablo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. El diablo tenía el imperio de la muerte, pero Jesucristo por medio de su muerte vence al diablo y él nos libra a todos nosotros que estábamos esclavizados al miedo y el temor por la pecaminosidad nuestra. Dios nos libra. Por eso dice, hermano y hermana, en 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto, hermano y hermana, ha nacido Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Hermano y hermana, Cristo ha venido para darnos vida y vida eterna. Cristo ha venido para darnos la victoria. En ocasiones nosotros nos podemos sentir maldecidos por el pecado que hayamos cometido. En ocasiones podemos sentirnos maldecidos por el mal que hayamos hecho. Podemos sentirnos que Dios está en contra de nosotros, que la vida está en contra de nosotros, ¿verdad? Sin embargo, la palabra nos enseña que aunque esta vida es una brega en ocasiones, Dios ha enviado a Jesucristo para enfrentar a aquel que nos tenía oprimido a causa de nuestro pecado, aquel que nos tenía atado. Jesucristo es aquel que Dios ha prometido vendrá, que sufriría una herida en su calcañar, sufriría esa herida de parte de la serpiente. Sin embargo, Jesús es ese simiente de mujer, nacido de mujer, que experimentaría en carne y hueso nuestra realidad y que por medio de él nos daría la victoria. Por eso en Romanos 8 dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. No sé qué estás viviendo, pero en medio de tu brega sepa que Jesucristo ha venido para dar la victoria, para vencer lo que tú y yo no podemos vencer. Tú y yo no podemos con muchas veces nuestro pecado, nuestra debilidad, las tentaciones con el enemigo. El enemigo nos narra y nos cuenta todas las veces que hemos fallado y tiene razón. Cuando el enemigo nos narra todas las veces que hemos fallado, tiene razón. Pero tú y yo no tenemos que lidiar con eso. ¿Por qué? Porque Dios envió a Jesucristo, simiente de mujer, para deshacer las obras del diablo. Y por medio de Jesucristo, nosotros que estábamos atados al pecado y a la muerte, ahora somos libres y tenemos vida eterna. Trae tu culpabilidad, trae tu brega a Jesucristo y encuentra sanidad. Señor, te doy gracias por este tiempo y este espacio que tú nos das de meditar en tu palabra. Yo te pido de manera especial que seas tú, Señor amado, ministrando, seas tú, Señor amado, tocando vida y que podamos encontrar, Señor amado, libertad en ti. Bendice cada hermano y hermana que se conecta, bendice cada uno de los que han de ver este video y que hayan la libertad en ti, Señor amado. Que sepan que en ti son perdonados, que en ti son libres, que en ti son sanos, Señor amado. Que en ti, Señor, no tienen que dar más explicaciones, Señor amado. Que en ti, Señor amado, tienen todo lo que necesitan, Señor. Que en ti, Señor amado, no les falta cosa alguna. Señor amado, trae sanidad sobre nuestros hermanos y hermanas que están con situaciones de salud. Trae fuerzas nuevas, trae paz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo pedimos. Amén. Esperamos que este estudio bíblico haya sido de bendición en su vida y los invitamos a que nos acompañe el domingo. El domingo tenemos nuestro estudio bíblico, ¿verdad?, sobre discipulado a las 9 de la mañana. Vamos a estar hablando sobre el reino de Dios. El reino de Dios y qué implica, qué estamos esperando los cristianos. Estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo como Rey. Amén. Así que los esperamos el domingo, la calle Comerío 394 en Bayamón, Puerto Rico. Si no puedes llegar, como quiera, el culto, ¿verdad?, de adoración que comienza a las 10, entonces va a ser transmitido. Tenemos estudio bíblico de discipulado a las 9, que eso no es transmitido, pero a las 10 de la mañana tenemos entonces nuestro culto de adoración, que sí es transmitido, así que los invitamos a todos a que se pueden unir con nosotros el domingo a las 10 de la mañana. Amén. Que el amor del Padre, que la gracia del Hijo y que la comunión del Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes. Dios le bendiga.
Tu